Ahora vamos con las actualidades económicas del mundo. Para la sección económica de Directo América le doy la bienvenida de regreso a Juan Pablo Lucumí. Un placer compartir con ustedes este espacio. Acá estamos con la actualización. Y vamos con la actualización de Argentina, porque el Instituto de Estadística entregó datos comerciales y laborales. ¿Qué revelar? Pues en esos datos reveló que en agosto Argentina logró un superávit comercial de 1.963 millones de dólares, es decir, más exportaciones que importaciones, y que contrasta considerablemente con el saldo en negativo de 974 millones de dólares que el país tuvo en ese mismo periodo, pero de 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández, según fuentes oficiales. Con este resultado, Argentina acumula ya 9 meses con superávit en la balanza comercial, y el dato del séptimo mes del año supone un alza del 30,7% con respecto al superávit que alcanzó también en julio. El INDEC también habló de desempleo, mostrando que en el segundo trimestre de este año esa tasa bajó al 7,6%. Ahora es un descenso, pero es de 1,4 puntos porcentuales por encima del que registró en el mismo periodo, pero de 2023, cuando fue del 6,2%. Estos datos abarcan a los 31 conglomerados urbanos más importantes del país, donde viven 29,6 millones de personas sobre un total de población de 46 millones de habitantes, y con eso empezamos a hablar de América Latina. Y precisamente sobre América Latina, Brasil está sufriendo con los incendios forestales y la economía se está viendo afectada por la que ha sido la peor sequía en 7 décadas. ¿Qué está pasando? Y esto es lo que sería, por ejemplo, una combinación de factores que ponen en riesgo la Amazonía, pero también su economía en actividades clave como el café, en el que es el principal productor de café a nivel mundial. Luis Muñoz nos amplía. 2/3 de Brasil están bajo las llamas. Incendios en el quinto país más grande del mundo, que han llegado hasta Caconde, principal región cafetera. Los productores tratan de limpiar sus plantaciones y evalúan los daños. Perdí entre 8.000 y 10.000 árboles de café. Esperábamos una cosecha de 500 a 600 sacos, pero vamos a recoger más o menos la mitad de eso. La otra mitad se quemó. Además de los incendios, Brasil enfrenta su peor sequía en más de 70 años. Los dos factores combinados están disparando el precio del café en el mayor productor del mundo. ¿Qué significa todo esto? Una cosecha de café que podría verse reducida. El mercado tiende a anticipar estos movimientos y ya hemos visto el precio del café arábigo en Nueva York y el robusta en Europa cotizando niveles más altos. Además de los efectos económicos están los medioambientales, con preocupación en todas las instituciones. El juez de la Corte Suprema, Flávio Dino, habló de una pandemia de incendios y del peligro al que se enfrenta Brasil. Es cierto que si las tendencias actuales no se invierten, el Pantanal, la Amazonía y por lo tanto todo el país estarán fuertemente amenazados. Desde principios de año, Brasil registra 160.000 incendios. La mayoría son obras de criminales que buscan despejar terrenos para actividades agrícolas o como parte del proceso de deforestación. Esto en el país que alberga el 60% de la Amazonía. Y comenzamos hablando de Ucrania, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue allí y promete entregar dinero al país. Así es, llegó a Kiev con la promesa de prestar al gobierno ucraniano 35.000 millones de euros de los activos rusos congelados en el extranjero para la recuperación de Ucrania. Gran parte de ese dinero se espera que Ucrania lo use para enfrentar el duro invierno, mientras varias de sus instalaciones energéticas se han visto afectadas en medio de los ataques rusos. Precisamente el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que el dinero se utilizaría para reforzar esta infraestructura, la que acabamos de mencionar, también para la defensa aérea y también para la defensa de su país en general, mientras la líder europea dijo que frente a los periodistas que los activos de Moscú se usarían en esta transacción, pues cito, es justo que Rusia pague por la destrucción que causó. Pero aquí hay dos preguntas centrales, Juan Pablo. Primero, ¿cuáles son las condiciones de la Unión Europea para prestarle este dinero a Ucrania? Y sobre todo, ¿cómo puede hacer Ucrania para pagar en medio de la guerra?
Bien, pues ambas partes han acordado que el dinero se devolverá a lo largo del tiempo con los intereses generados por los activos rusos en el extranjero congelados por Occidente desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Hablemos del monto total de esos activos rusos porque son en total 268.000 millones de euros de esos activos los que Occidente inmovilizó, pero recordemos que tardó meses en acomodar pues un mecanismo de financiación e incluso hubo dudas si dispondría de este monto en algún momento. Esto cambió en mayo de este año cuando los 27 países de la Unión Europea decidieron que el 90% de los ingresos generados por los activos rusos se utilizarían para ayuda militar a Kiev, y recordemos que en su momento también hubo una disputa diplomática y política porque diferentes miembros, incluso Estados Unidos, no estaban en su momento de acuerdo con esto. Y hablemos de esa unión entre la política y la economía, pero ahora no en Ucrania y en Europa, sino en Estados Unidos, porque precisamente la decisión de la Fed, que es la Reserva Federal, de bajar las tasas de interés, se convirtió en una disputa política. Y para eso necesitamos hacer recordar qué es lo que ha estado pasando. El miércoles el Banco Central estadounidense, esta Reserva Federal, bajó sus tasas de interés por primera vez en más de 4 años, lo hizo en medio punto porcentual y dejó el precio del dinero entre 4,75% y 5%. Esto luego de reconocer que la lucha contra la inflación ha terminado, con el dato más reciente en 2,5% anual, muy cerca de ese objetivo que lo tienen muchos bancos centrales, que es el 2%. Ahora, Donald Trump reaccionó a esto. Recordemos que una baja en las tasas supone un impulso para la economía y aleja aún más los temores de una contracción económica. Esto en medio de que también Estados Unidos ha estado lidiando con el balance del empleo, el desempleo y la inflación, y pues ya ha logrado un escenario óptimo, así lo dicen. Pero también Trump no le gustó esta decisión y dijo que había sido un corte demasiado alto, y en esto concuerda también el mercado bursátil, pues que esperaba un corte de 4 punto porcentual y no de medio punto porcentual. Además de eso, acusa al gobierno actual de Joe Biden y dice que se ha entrometido en la decisión sobre las tasas de interés, algo que ha negado la Casa Blanca en repetidas ocasiones. El presidente Biden no presionó a Powell y nunca lo ha hecho. Y, de hecho, en el discurso de hoy, que fue en la sección sobre la independencia de la Reserva Federal y sobre la importancia de respetar y honrar esa independencia, obviamente es un marcado contraste con nuestro predecesor. El presidente nunca ha hablado con el presidente Powell sobre las tasas de interés como presidente. Nunca lo ha presionado. Y la razón de eso, y les hablo ahora como historiador económico, es que los países donde esa independencia se ha visto comprometida han sido puestos de rodillas por las presiones inflacionarias una y otra vez. Y hablando precisamente del pronunciamiento de la Casa Blanca, el gobierno niega que haya hablado con el presidente de la Fed, pero realmente, ¿por qué importa esto? Abro comillas, dice: por cierto, nunca he hablado con el presidente de la Fed desde que me convertí en presidente. Aquí vimos una imagen de mayo 31 de 2022. Efectivamente, pues sí está hablando con el presidente de la Fed. ¿Por qué es importante esto? Porque lo escuchábamos en las declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca, por la independencia que tiene la Reserva Federal para poder tomar decisiones en las que se supone que el gobierno no debería pues hacer ningún tipo de recomendación ni nada por el estilo. Ahora, él ha dicho que no ha hablado con él, que no había estado presente. Vemos las imágenes que es lo contrario, y ese es el argumento que en este momento empieza a politizarse, además porque la Reserva Federal de Estados Unidos ha dicho que espera otros recortes en noviembre y en diciembre, y en noviembre están precisamente las elecciones de Estados Unidos. Ahora vamos a ver un gráfico porque ese mayo 31 de 2022 también viene siendo clave, y fue, recuerde, cuando después, un mes después, en junio, la inflación llega a ese pico de 9,1%, el más alto para Estados Unidos en 4 décadas, justo después de un mes de esta reunión. Y ahí es donde las tasas de interés empiezan a elevarse. Entonces es un argumento que le empieza a dar a Trump en medio de todo eso, de esas conversaciones que se hacen, y que pues al día de hoy seguramente vamos a tener más diálogos al respecto. Juan Pablo, viernes, fin de la semana, ¿cómo están cerrando las bolsas en los indicadores? María Clara, hace 15 minutos abrió Wall Street en Nueva York, y lo hizo en terreno mixto, lo ven en pantalla, solo con el Nasdaq ganando, y ven también el dato de Apple. El iPhone 16 entrará a las tiendas hoy viernes, estará disponible en 60 países, pero la noticia que desanima a los compradores es que el innovador software de Apple Intelligence, que es lo más precisamente innovador en estos teléfonos móviles, no estará disponible por defecto, sino que los usuarios tendrán que descargarlo. Cuando esté
esté disponible en las próximas semanas o meses. Europa está en plena jornada operativa con la mayoría de los indicadores de las principales economías retrocediendo. Londres el mayor perdedor hasta ahora. Las bolsas de Asia ya cerraron con dos grandes noticias importantes que animó a los mercados. El Banco Central de China dijo que mantenía sus tasas de interés en 3,35% por tercer mes consecutivo, una decisión similar a la de Japón, que también mantuvo sus tasas de referencia en el 0,25%, y eso que este país esperaba seguir con la senda alcista. ¿Y con qué cifra cerramos la semana? Los $1.000 millones que planea invertir Coca-Cola en Nigeria durante los próximos 5 años, entre otras cosas para dinamizar la economía, mejorar la cadena de suministro en la empresa en ese país, así como la capacidad de desarrollar, y entre otras cosas, por ejemplo, ha dicho que ya ha invertido también $1.500 millones. ¿Usted es fan de la Coca-Cola? Bastante, Juan Pablo. Así que pues ahí tiene el dato. Bueno, gracias por esto y usted luego vuelve en otra ocasión. Aquí le damos punto final a la economía.